Los ponentes también toman asiento en sus... Ahora lo que hacemos es abordar la siguiente parte, la de... entramos en revelaciones concretas. Entonces todo el rato va a ser sobre esto. Sí, la educación también incorporamos ahí. Por ahí vamos a... Estupendo. Bueno, nos vamos sentando. Mientras nos vamos sentando, los avisos parroquiales. Acordaos de que una vez terminemos aquí, iremos a la Plaza del Pilar a hacer un sencillo gesto público por la paz en la zona de la Plaza del Pilar de la Bola del Mundo. Lo repetiré más veces, ¿vale? No se nos olvide, no se nos despiste. Y luego los que hemos quedado a comer ya iremos al restaurante, pero antes, como para que no se quede nuestra apuesta por la paz y la no violencia solamente en esta sala o luego en el vídeo que colguemos en internet, pues haremos un sencillico gesto que hemos preparado con mucho cariño. Así, los papeles. No pasa nada. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Uy. Qué desnudo. Voy a empezar por algo. Bueno, como he comentado ahora, nos vamos a adentrar en el ámbito de qué podemos hacer, qué propuestas tenemos, que ya de las cuales se han esbozado ya algunas por parte de los ponentes, incluso en alguna de las preguntas subyacía incluso alguna respuesta a ese tipo de cuestiones. Y aquí, en el guión lo tenemos, hay dos bloques, uno sobre la educación, que hay mucho campo ahí ya trabajado y mucho por profundizar, la educación en sentido amplio, no solamente la educación formal, sino la no formal, también en sentido amplio. Y luego en el otro bloque que habla de acciones concretas, accesibles y colectivas, con un palabra nuevo. En los movimientos sociales nos gusta mucho inventar palabras y para ver si calan o no, algunas funcionan, otras no, con una palabra que me parece muy llamativa que se llama transarme, que no es lo mismo que desarme, sino que plantea pues un doble proceso de quitar poder a unas cosas y darla a otras. En el esquemica que tenéis en el dossier, no recuerdo en qué página, aparece ahí que es un proceso de cambio cultural, social, económico, de política internacional, o sea, un proyecto de cambio integral, que también hemos empezado a avanzar. Bueno, yo sé que aquí, bueno, casi estoy seguro, no estoy seguro del todo, que aquí hay gente bastante modesta porque podrían haber puesto en el papel, nadie lo ha puesto, que es socia fundadora, digo socia fundadora porque, o socio fundador, pero socia fundadora de COP57 Aragón o de alguna de las iniciativas de banca ética de Aragón y más cosas. Pero bueno, eso haremos otro foro para recordar esas cosas, ese pasado y ese presente y futuro tan prometedor. Entonces, en los papeles, aparte de, por un lado, hay cuestiones personales, pues hablan, por ejemplo, acercarse a personas migrantes, leer sobre la no violencia, acudir a actos, a manifestaciones, a aplicarlo en el entorno cercano, participar en charlas, en la escuela, en concentraciones. Y luego se mencionan los círculos del silencio, que se hacen una vez al mes en la Plaza de España para solidarizarse con las personas migrantes.
preparado por varios colectivos y que cada mes se encarga uno de ellos. Y también han aparecido la objeción fiscal al gasto militar, la cooperativa de vivienda colaborativa, el traspaso de cuentas a la banca ética en general, FIARE, y yo creo que no me he dejado nada. Hay gente que se acuerda de las manifestaciones del no a la guerra. Significativamente nadie ha hablado de la campaña de sumisión. La voy a poner porque es más antigua eso. De hecho, una anécdota antes de empezar, a Joan Morera, como es más joven, bastante más joven que el resto de los que estamos aquí, le explicamos en la cena de aire varias cuestiones como qué eran las comunidades cristianas populares y cómo fue la campaña de insumisión, porque a él le pilló en el colegio, claro. Fue el último que hizo. Él hizo el último curso de la EGB, o sea, acabó la EGB, ya no le tocó primaria, pero por muy poco. O sea, y claro, pues yo supongo que a Pedro Ortega le tocaría la ley anterior, o sea, no le tocaría la nuestra, seguramente. Entonces eso, bueno, hay una, sí, lo cual es bastante enriquecedor porque hay personas que han estado comprometidas en este campo que nos separan 40 años, solo falta el peldaño siguiente, que es el de los de 25, 27, 30, ahí, bueno, que están haciendo acciones directas no violentas con el tema de la crisis climática. Lo que pasa es que no los hemos invitado o no hemos encontrado. Entonces, a partir de esto, sí que hemos sido capaces de reconocer las personas que nos habéis entregado papelicos, que sí que se está trabajando, se puede trabajar en la paz y en la no violencia fuera de lo que digamos el sector militar clásico, es decir, con el tema de Fuerzas Armadas, insumisión, objeción fiscal, bueno, que sí que vemos ahí una semilla, incluso ha cerrado mi cuenta, lo voy a leer, ha cerrado mi cuenta en el Santander, que yo creo que es el primero, pero me corregirá o alguno de vosotros, creo que es el primer banco en financiación de venta de armas. ¿El segundo? El segundo, vale, el segundo. Ahí hay una rivalidad, ¿no? Con el BBVA, supongo. Sí, vale. Y ahí le ha abierto la cuenta en FIARE, pues es un pasico más porque ese dinero ya no se dedica a financiar ventas de armas ni presas hidroeléctricas en Centroamérica que desalojan a poblaciones. Entonces, bueno, un poco el planteamiento que hacía era que por parte de los tres y por parte de las personas que estamos aquí, que lo aporten igual con papeles, o sea, ya sería más pasar a la fase de propuestas, de acciones en las que estamos en ello, de cómo profundizar, de cómo avanzar en ello, de cómo avanzar también, relacionándolo con la parte anterior, en cómo aunar las movilizaciones sociales, pero sobre todo centrándonos en el aspecto constructivo, es decir, no solamente el decir no a tal, no a cual, sino vamos a dar un paso y decir, pues, se puede construir así, se está haciendo ya, se está edificando. Y aquí incorporamos el plano de la educación, ¿no? Que en lo que habíamos preparado pues planteamos pues, que hay muchos recursos editados sobre paz y no violencia, tanto en el sentido, en la no violencia ética como en la pragmática, o sea, en las dos, incluso hay una mistura ahí, cómo abordar los conflictos, cómo abordar los disensos, bueno. Y luego, si nos queda tiempo, formularé un par de preguntitas, un par de cosas sobre dos temas concretos. Pero bueno, sobre todo vamos a construir. Vamos a ver qué estamos construyendo ya y qué más podemos hacer. Entonces, no sé, si quieres, Joan, hablar un poquito de eso, como has comentado la experiencia de esta ciudad que no sé pronunciar, ucraniana, y también se trataría de que no solamente traer experiencias de fuera del Estado español, sino también aquí, o sea, lo que vemos y vivimos aquí. ¿De acuerdo? Sí. Y ya os iré, como este es un tema más amplio, ya, si acaso ya igual os corto un poco más o lo que sea, ¿vale? O no. Sí. ¿Vale? No, claro. Bueno, es que se han dicho bastantes cosas ya. Yo creo que quizá aportar alguna cosa y escuchar también lo que queréis decir, digamos, de herramientas y de maneras de construir la paz hay muchas. Yo quisiera decir aquí que, también un poco respondiendo a la pregunta que se había hecho antes, de por qué no hay relevo generacional, porque estoy bastante solo de mi generación aquí, ¿no? Y porque tiene que ver con esto, ¿no? Pienso que hay una parte que es no haber vivido según qué cosas en nuestra historia, y por tanto no hemos vivido las luchas que habéis vivido algunas. Pero también hay otra que es preocupante no solo en este tema, sino en otros, como también en secularismo y en otras cosas, ¿no? Que sería que el bienestar
nuestro bienestar está construido encima de violencias. Y es muy difícil que la gente deje su bienestar para ser más ética, ¿no? Entonces, claro, primero, el tren de vida que estamos llevando a cabo, va a costa de los recursos de países empobrecidos. Los desechos que generamos en este tren de vida también se los llevan mayoritariamente los países más empobrecidos, pues contaminando ecosistemas, lo que sea, ¿no? No solo esto, sino que pues todo el bienestar, digamos, de pues sentarnos en el sofá y mirar películas o jugar a videojuegos, todo esto está muy imbuido de violencia dentro, ¿no? Desde pequeños nos han enseñado esto que algunos llamamos el mito de la violencia justiciera. Es decir, el mito, porque no es verdad, de que la violencia funciona para resolver, digámoslo así, para salvar al mundo, ¿no? El héroe que viene, destruye el villano y la paz en el mundo, ¿no? Por tanto, asociar la paz a haber hecho un acto de violencia contra el poder malo, ¿no? Entonces, este simplismo, que parece muy infantil, todavía lo arrastramos y lo damos por supuesto en los relatos, las novelas, las películas, que el policía tiene que matar al malo para que haya, o el superhéroe, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto, aparte de lo que podemos hacer en banca armada, saliendo, o sea, todo esto es culturalmente una transformación personal grande. Yo pienso que podemos partir de ahí, de construir esto que hemos aprendido, desaprender, mucho la canción aquella de desaprender la guerra, ¿no? Pues desaprender todo esto que ya que está ahí, ¿no? Y con esto querría hacer el énfasis solamente, y así dejo a otras personas, ya que entramos también en el tema de la educación, ¿no? Un poco así paralelo. ¿Cómo educamos para la paz? Es decir, la educación que recibimos reglada en las instituciones, el currículum, yo al menos veo Primera Guerra Mundial, entre guerras, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, pero no hay paz, no hay figuras de no violencia, no hay... ¿Dónde está el enseñar a los niños, a las niñas, esta posibilidad de construir la historia desde la paz? ¿Dónde están sus referentes, sus héroes, ¿no? Si toda la historia que les explicamos es de hechos fatídicos. Y entonces, esto es un primer paso que quizá pues podemos hacer presión, ¿no? De cambio de currículums, pero el modo como educamos, si utilizamos el castigo o utilizamos la prevención, lo que decíamos, Paco Cascón tiene una pirámide muy interesante, la pirámide dice prevención, luego negociación, la tengo por ahí, ¿no? Ayuda entre iguales, mediación, todo esto son como estadios que luego, a partir de un límite, pues ya sería lo no deseable, arbitraje, juicio, castigo. O sea, está al final de todo el recorrido que nunca se tendría que utilizar, está el castigo. Y cómo educamos, cómo ponemos límites a los niños, a las niñas, cómo podemos hacer que interioricen una gestión de conflictos distinta, ¿no? Esto yo pienso que es muy importante y para eso, bueno, nosotros en el grupo de trabajo en no violencia cristiana, de Cristianismo y Justicia, hemos desarrollado durante un par de años unos materiales que se llama Mueve la no violencia. Los podéis descargar en muevelanoviolencia.net. Y allí pues son 12 unidades, hago un poco de publicidad, solo porque pienso que son herramientas para el entrenamiento de grupos de todas las edades, pequeños, jóvenes y adultos, de todas las edades, para poder entrenarse en la no violencia y en otra mirada, ¿no? Y esto pues son 12 unidades que tocan temas muy distintos, desde opresión, historia, feminismo, o sea, muchas... Y son un poco propuestas, o sea,
es una combinación de teoría y práctica porque cada una de las 12 unidades tiene 10 capítulos dentro con propuestas en cada capítulo para cada edad. O sea, está muy trabajado y pienso que es importante que lo podamos ir utilizando para entrenar grupos. Yo ahora estoy dando estos materiales en un taller con exdrogadictos, ¿no? En nuestra institución, en gente que incluso viene de la cárcel y pues que estas violencias las han vivido mucho, ¿no? Pues cómo ir transformando. Bueno, son herramientas y recursos que pienso que ya son acciones contra, construyendo otro futuro, otro sueño. Totalmente. Sí, iba a de decir acuerdo. que valía la autopromoción también, sí. Fenomenal. No. Y son muy buenos, además. Pues subrayar a lo mejor algunas de las cosas que no han salido tan claramente en las iniciativas de paz, en las que la gente que pudo escribir y nos regaló un ratito de su descanso. Algunas de ellas que son fundamentales, ¿no? Lo que existe en esta cultura es que tenemos derecho a matar. Hacer el ejercicio de rechazar ese derecho a matar, que es la objeción de conciencia, que es la deserción, que fue todo el proceso de insumisión y que sigue siendo, cuando hay situaciones de guerra, esa realidad, es un elemento, digamos, importante. Apoyar a aquellas personas que hacen ese ejercicio de rechazar el derecho a matar, ¿no? Que lo estamos haciendo. Y eso nos conecta también con la importancia de respuestas. Somos interdependientes, somos ecodependientes, ¿no? Entonces, toda la lucha también por la justicia climática es hoy una lucha también antimilitarista, una lucha del respeto por la vida, ¿no? Y de sentirnos la humanidad como parte del resto, o una parte del resto de la naturaleza, ¿no? Toda la realidad también contra la militarización de las fronteras es una de las acciones en las que nos estamos dedicando a alguna gente. Es decir, que personas o las mismas empresas que son las empresas de la industria de las armas y de las industrias de la guerra, son las mismas que construyen todos los dispositivos securitarios del control de fronteras. Ganan en un lado y ganan en el otro, ¿no? Expulsan a la gente y acá ganan con esa securitización que no es más que responder de una manera militar o con una lógica militar a situaciones de agenda social. Y esto cada vez es más importante, no solo porque la OTAN, antes que la OTAN dijera que la migración irregular, por eso la regularización ya no solo es un tema de justicia, sino también es una lucha por la paz, ¿no? Es evitar estas fronteras una vez llega la gente al Estado español. Lo terrible es que también, claramente, cuando se militarizan las fronteras, hay mayores asesinatos por las políticas migratorias, ¿no? Más de 4.000 personas, según Caminando Fronteras, que han querido acceder de nuestro continente hermano de África al Estado español, vía Canarias, vía Andalucía, pues han sido asesinadas por estas políticas migratorias, por la militarización de las fronteras, ¿no? Tema importante también esa lucha contra las operaciones militares en el exterior, que es entrenar a tropas, que hay más de 18 operaciones militares en el exterior del Estado español. Cualquiera diría que no estamos en guerra, ¿no? Porque realmente está participando el Estado español en 18 operaciones militares fuera del Estado español, ¿no? Lo que decía de la importancia de internacionalizar también nuestras luchas. El Centre de las Alternativa Antimilitarista AMOC, somos parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que luchamos contra las guerras porque son un crimen contra la humanidad y todas las causas que las generan. Y esa mirada de mundo, ¿no? Más de 90 organizaciones en todos los continentes,
también nos ayuda a descentralizar nuestro etnocentrismo y eurocentrismo en el que a veces estamos, ¿no? La importancia de la mirada redonda del planeta, ¿no? Y esa articulación también es fundamental en una iniciativa que existe también a nivel internacional, de la que somos parte, que es contra el comercio y el comercio de armas y especialmente contra las ferias de armas, ¿no? En España, por ejemplo, cada 2 años se hace en Madrid, se intentó hacer en Sevilla, pero la lucha por la paz y de las compañeras de Andalucía consiguieron bloquear la posibilidad de hacerla en Andalucía. Es decir, en ese interrumpir de alguna manera todo lo que tenga que ver con este ciclo, este negocio de la guerra es un elemento importante, así como las luchas que se están dando en el Estado español en el intento de interrumpir cuando vienen barcos cargados de armas a Sagunto. Primero fue en Santurce, en Vizcaya. Se intentó a través de la lucha feminista y antimilitarista en conjunto pues plantear que no se colaborara con el tránsito de armas. Ahora se hace en Valencia y en el puerto de Santander. Ahí hay una lucha que se está desarrollando también muy interesante. La desmilitarización de las escuelas, ¿no? Porque entran los militares y la policía armada en las escuelas planteando pues cómo hay que hacer contra la violencia de género, contra la inseguridad informática, ¿no? Como haciendo este maquillaje. Toda esta propuesta que de alguna manera en el libro de Pacifistas en Acción poníamos como en 3 bloques, ¿no? 3 patas. Todas las iniciativas de paz que se están haciendo en el Estado por la desmilitarización, la gestión laboral también, ¿no? Las personas investigadoras del mundo de las universidades, del mundo, de la clase obrera, que nos negamos a participar en procesos que sean cómplices con esta realidad, contra la banca armada, etcétera. Las campañas de desarme, en las que también se están participando, de accionariado crítico contra aquellas empresas que están colaborando directa o indirectamente con la producción y exportación de armas, campañas internacionales contra las armas nucleares, ¿no? Etcétera, etcétera. Y toda la parte, o sea, desmilitarizar, desarmar y pacificar. Todo lo que se está desarrollando de procesos de construcción de una cultura de paz alternativa, ¿no? De ensayo y de resistencia y de entrenamiento en una cultura de paz. Y aquí la promoción de la formación, de los reconocimientos, las agendas locales municipales y toda la realidad de feminismo y antimilitarismo, ¿no? Desde Mujeres de Negro, las WILF, que bueno, que aquí en Aragón son vanguardia una vez más en este tipo de iniciativas, y todas aquellas articulaciones, Donas por las Donas, es decir, todas aquellas articulaciones que realmente ponen en el centro la vida y hacen ejercicios de entrelazados de las luchas, ¿no? O sea, lo primero, hay muchas iniciativas que ya están en marcha y hay muchas iniciativas en las que se puede seguir participando, la objeción fiscal, como hemos dicho, etcétera, etcétera, pero están muy invisibilizadas. Hacer el ejercicio de visibilizarlas, hay una página web también que es pacifistab.app, que ya lo pasaremos como tenemos los contactos, ¿no? de todas. Son páginas en las que podemos ver qué mapas hay, qué agenda, qué recursos, qué campañas en el Estado español, porque nos puede ayudar también a ver no solo la importancia de recoger la memoria de lo que se ha hecho, que ayer lo hablábamos, ¿no? Qué falta de hacer memoria, de sistematizar nuestras experiencias y de ir compartiendo con la gente más joven, porque cuando compartes algunas cosas dices, pero entonces esto ya se ha hecho, ¿no? Alguna gente que parece que se está inventando la desobediencia, ¿no? Esto se ha hecho, ha funcionado, es lo que realmente nos ayuda a transformar,
pues, pero ahí tenemos de alguna manera una tarea de hacer memoria y de compartir, ¿no? Y de compartir información y sentirnos realmente herederas de lo que otras personas han ido construyendo, otras comunidades, otros colectivos, ¿no? Y por eso le paso la palabra al amigo Pérez. Gracias, amiga Coldovi y Joan. Bueno, y la sala, yo creo, os considero parte y contraparte del Camino por la Paz. Compañeros de viaje. Bien. Educar, educar, educar en valores. No hay que cansarse de repetirlo. En la declaración, en el preámbulo de la declaración de la UNESCO sobre educación, ya nos dicen erradicar la violencia de las mentes de las personas. Ese es el camino. Es el camino, pero también hemos de tener en cuenta que no es un camino fácil, porque fácilmente se recurre a la violencia porque nos han educado en la obediencia y precisamente a responder con violencia a las violencias. Y por lo tanto, eso es lo que hemos de intentar erradicar. Y lo digo porque voy a poner ejemplos negativos. Finlandia y Suecia, dos países neutrales en Europa, a los cuales nosotros nos parecía un buen ejemplo precisamente para evitar las violencias armadas, el militarismo y por lo tanto la confrontación bélica que podía ocurrir en suelo europeo durante la Guerra Fría, ahora han pedido la entrada en la OTAN. Y es curioso porque Finlandia está en el primer puesto del informe PISA sobre educación, donde se educa en valores. Y en cambio han pedido entrar en la OTAN, la misma población mayoritariamente. Y en Suecia también. Otro paradigma de buen ejemplo de país neutral en el que había un líder socialdemócrata muy conocido, por la edad de los presentes recordaréis a Olof Palme, que fue asesinado posiblemente, nunca se ha demostrado la autoría de quien lo asesinó, por agentes de la OTAN, precisamente. Bien, y ha pedido entrar también en la OTAN, y con el agravante de que en ambos países, además, está apareciendo ese populismo neofascista que ha dado posibilidad a que apoyen a gobiernos de derechas, no están en el gobierno, pero están ahí, están en el Parlamento, igual que los tenemos en España. O sea, ejemplos tanto en el PNUD, que están en el ranking entre los primeros países, digamos, más civilizatorios del planeta, en el informe PISA en primer lugar, y creo que Suecia está en el quinto o en el sexto, pues aparecen síntomas de violencia. Y lo digo para no para poner en entredicho que educar y educar y educar es lo principal en valores en nuestras escuelas, sino que hay que estar prevenidos, porque a pesar de ese esfuerzo vemos cómo hay retrocesos. A veces avanzas y a veces tenemos retrocesos. Ahora, en este momento en el mundo tenemos un grave retroceso. Estamos en un oscurantismo que de golpe nos está golpeando y estamos en un túnel de nuevo después de haber avanzado mucho en el camino de la paz. Habíamos avanzado y en este momento estamos en una situación de retroceso. Y por lo tanto, y así que empalmo con lo que ha explicado Coldovi, hemos de poner mucho esfuerzo en las alternativas y en esos movimientos de resistencia y de campañas de resistencia a ese militarismo cada vez más potente o a ese auge del movimiento de extrema derecha, populista, neofascista, que ha llegado al gobierno en Italia, un país que había sido históricamente el país con una izquierda más fuerte y más potente. Y el neofascismo llega al poder. ¿Y por qué no nos puede llegar en España? No hay que
Por lo tanto, hemos de redoblar el esfuerzo en esas campañas. Esas campañas que hemos explicado la objeción fiscal al gasto militar, pero también puede haber objeción laboral en las industrias militares por parte de los obreros, ojalá las hubiera, en la investigación, en centros de investigación para no investigar en nuevas armas y más de militar. Hemos de apoyar las campañas de desarme que hay mundiales, la más importante y que recibió el Premio Nobel de la Paz contra el ICANN, por la prohibición del armamento nuclear, y que el Estado español pues, se ha negado, junto a todos los países de la OTAN, a suscribirlo, pero en cambio ya es una campaña, es una prohibición vigente, aprobada ya por Naciones Unidas, porque ha superado los 50 países que se necesita para que entre en vigencia, y por lo tanto esa campaña la hemos de... y eso desde la sociedad civil se puede impulsar. Hemos de exigir a nuestros gobiernos, tanto locales como autonómicos y estatales, ya sé que compete al estatal, pero si hay fuerza desde los municipios, desde los gobiernos autónomos, para que aprueben mociones en favor de suscribir la prohibición de armas nucleares, pues bueno, es posible que algún día podamos hacer que nuestro gobierno central también la apoye. Porque el reloj ese que regula, llevado a cabo por científicos americanos del ámbito científico de diversos ámbitos, hace 40 años ese reloj marcaba que estábamos a 4 minutos de la hora cero de que hubiera una guerra nuclear. En estos momentos, o sea, esta semana, marcaba que estamos a 110 segundos de la posibilidad de que haya una guerra nuclear por culpa de la guerra de Ucrania. Pues más que nunca nos hemos de movilizar para impedir que eso ocurra, y la mejor manera es exigir a nuestros gobiernos que suscriban la prohibición del armamento nuclear. No tengo mucho más que decir, pero recordar que es la población civil la que puede parar las guerras. Y voy a poner solo el ejemplo, ya que acabo, para pasar a otros ámbitos, la guerra del Vietnam, que por edad también la habéis conocido. La guerra del Vietnam la ganó el Vietcong, los vietnamitas. Relativamente. No estoy del todo no se ganó en el frente de batalla. La guerra de Vietnam la ganaron los objetores insumisos y la sociedad civil movilizada en Estados Unidos durante una década para impedir que sus jóvenes fueran a la guerra. Hubo mucha deserción, muchos objetores, grandes movilizaciones de población, muchísimas, desde Luther King, que las encabezó, a todos los líderes de aquella época, Dorothy Day y tantos otros, que movilizaron, a César Chávez y muchos otros, que encabezaron las protestas, que fueron millonarias en población y que doblegó al gobierno de Johnson para que al final se firmara la paz. Bueno, se retiraran vergonzosamente de Vietnam, y el Vietcong, ganó la guerra. Relativamente, yo creo que la ganó la población civil, la sociedad civil americana, que impidió que aquella guerra prosiguiera. Y lo dejo aquí como buen ejemplo para animarnos todos de que podemos parar las guerras. Yo solo quiero añadir una cosa. A ver, o sea, la verdad, si podemos decirlo así, es como un poliedro, ¿no? Tiene muchas caras. Entonces, nos podemos aproximar desde el feminismo, desde el antimilitarismo, también, por si todavía nos faltan argumentos, ¿no? Digo, ya hemos dicho muchos, pero desde de la parte ecológica, ¿no? O sea, Yayo Herrera, que tú citaste, tiene un discurso muy bueno, y a veces nos hacen falta personas que nos den inspiración desde la panorámica, ¿no? Y ella dice que, o sea, estamos en un momento en que
el tren de vida, como os decía antes, de los recursos que vamos depredando del planeta es completamente insostenible, ¿no? O sea, cada vez pues, se avanza más el día del año que nos dicen que ya hemos agotado todos los recursos del planeta para este año, que está en agosto, creo. Pues bueno, entonces, claro, todo esto depende de nuestro tren de vida. Y, o sea, por tanto, aquí ya interfiere más la austeridad o la forma de vivir que optemos en casa, ¿no? Esto a veces enciende un poco a la gente, porque claro, bueno, estadísticamente, si tenemos que hacer alguna cosa efectiva en casa para la reducción de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, lo más efectivo es reducir el consumo de carne, lo más efectivo. Es decir, claro, esto pues toca mi dieta, no me toques, ¿no? Pero esto, ¿por qué? Pues porque, bueno, por la cantidad descomunal de agua que se necesita, porque los pastos pues superarían unos cuantos planetas para alimentar a toda la población si tuviéramos el ritmo de consumo de carne que tenemos aquí, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en un tren de vida demasiado alto. Entonces, Yayo Herrera dice, dado este tren de vida y de que estamos depredando tanto el planeta, estamos yendo hacia una dirección en que seguro, 100%, habrá una revolución, una o muchas. El tema es, ¿queremos que sea violenta o no violenta? Porque si queremos que sea no violenta, tenemos que prepararlo esto. Porque los más pobres, que son la mayoría, van a hacer una revolución. Y esto, si no lo afrontamos desde ahora, pues nos va a estallar en las manos. Entonces, ella propone, bueno, tiene un discurso más largo, ¿no? Pero solo para resumir, o sea, propone mucho la centralidad del cuidado, ¿no? O sea, el cuidado como lo que nos une y nos une especialmente con aquellos colectivos más vulnerables y, por tanto, incluso profesionalizar el cuidado, ¿no? y diversificar el cuidado. O sea, en este sentido, poder hacer o sea, el desequilibrio este de poderes lo podemos desobedecer nosotros con qué damos más importancia en nuestras decisiones, ¿no? Y en este sentido, yo pienso que son cosas que parecen que no son grandes campañas, ¿no?, a las que unirnos, pero que podemos hacer todas en casa. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo, aún tenemos tiempo, pero que a la 1:30 está previsto que clausuremos. No. Yo quería como hacer aportaciones también, como que hay voces que no voces de fondo, ¿no? Quiero decir que hay discursos que están ahí canalizando y uno de ellos pues es, que lo habéis expuesto aquí, la banca ética, es decir, que es una acción muy eficaz, es decir, quitas el dinero de un sitio, poco o mucho, y lo pones en otro, porque todo el mundo tiene cuenta bancaria, casi todo el mundo, que también hay una brecha bancaria en ese aspecto. Y luego también otro discurso también que quizás para mí lo más representativo son los informes FOESA, que sí que hay un discurso que habla, que ya ha calado el discurso de el cambio de paradigma sobre lo que significa la seguridad. No digo lo que se publica, en la opinión publicada, sino que hay mucho trabajo y muchas personas a las que le hablas de la seguridad humana ya entienden lo que es, porque en los informes FOESA te dice haría falta vivienda pública, vivienda pública, prestaciones mínimas, que eso también es trabajar por la paz y la no violencia, o sea, una serie de elementos que están ahí por parte de entidades que antes no decían eso. Sí. Y luego a mí me parece, bueno, esto es igual cambiar un poco, o sea, eso iría en la evolución del transarme, que es eso, quitar poder para dar poder, o sea, no solamente es quitar, sino que hay que dar, o sea, y como poder hablamos no de poder en el sentido clásico, sino de la capacidad de la comunidad para gestionarse y voy a utilizar una expresión que se usa mucho, que me gusta, pero tampoco se va, de no dejar a nadie atrás, realmente, no en el discurso, ¿no? Y yo quería como para, bueno, un tema, lo habéis mencionado, ¿vale? Que me surgía a mí, que no sé si pega mucho, ¿no? Que es para qué recordar. Es decir, ¿para qué nos sirve recordar? Yo lo mencioné antes con la campaña de insumisión, no sé, si eso nos sirve para... Porque a veces me da la sensación de que recordar nos sirve para deprimirnos. No,
O sea, no sé, en conversaciones que recuerdo épocas mejores o peores, lo que sea, ¿no? También las idealistas, ¿no? Entonces, si el recuerdo y el recuerdo sirve, es un factor movilizador en este ámbito del antimilitarismo, del pacifismo, del ecologismo, del feminismo, como la historieta que le resumimos a Jan Morera el otro día en la cena, ¿no? Bueno, una pildorilla fe. Si eso sirve como factor movilizador o no, en este momento en el que hay una época oscura, pero bueno, hemos conocido épocas oscuras también, quiero decir, que no es o sea, en nuestro caso no es la primera vez, sí. Podríamos mencionar, ¿no? Entonces, si sirve para algo eso. Si me deja, decía Walter Benjamin que el mayor dominio es el olvido. Y totalmente de acuerdo con él, hacer memoria es un acto cada vez más revolucionario. Y hacer un ejercicio de restituir en la historia también las distintas posiciones de las mujeres, de las comunidades más empobrecidas, etcétera, etcétera, también, ¿no? Crecer en esa mirada más redonda. Creo que es algo a incorporar, no como un elemento, digamos, de lujo, sino como un elemento vertebrador de nuestra acción, ¿no? Y ahí también rescatar quiénes, porque hay un tema también bastante controvertido que es la militarización de la Iglesia Católica, ¿no? Los curas castrenses, las bendiciones cuando se envía tropa a otros lugares, por lo menos en Canarias se hace, ¿no? La participación en las procesiones. ¿Cómo hacemos para hacer memoria de todas aquellas personas que dentro de nuestro hogar, que es la Iglesia Católica, han sido desobedientes, las han desmilitarizado, realmente han sido, desde mi humilde opinión, más seguidoras del Evangelio, del Evangelio? Y la otra cuestión, ¿qué hacemos con estas expresiones de bendecir armas, de bendecir acciones de asesinatos, etcétera, etcétera, que se hace desde nuestra Iglesia, especialmente institución, ¿no? Bueno, era por provocar. Sobre este tema, poca cosa quiero decir y me voy un poco a divagar. A ver, no hemos de perder la esperanza. Hay muchas luchas sociales que las hemos de impregnar de esta lucha por la paz y que en realidad está, porque en mi primera intervención ya he dicho que para conseguir la paz tenemos que tener derechos humanos universales, justicia social, tenemos que tener desarrollo humano y sin esos elementos, la defensa de la naturaleza, sin esos elementos no conseguiremos la paz. Y hay luchas sociales muy potentes también en nuestro país. Fijémonos cómo nos hemos ahora dividido por edades. La tercera edad, los más adultos, ¿por qué están luchando? Por unas pensiones dignas. Y están saliendo a la calle y están en muchas ciudades de España. En Barcelona, cada lunes por la mañana. En Euskadi, varios, no sé, muy potentes. La tercera edad, preocupada por una cuestión primordial de justicia social. No podemos permitir que unas pensiones indignas, después de haber dedicado toda una vida al trabajo, ahora tengan que soportar una situación social invivible. La mediana edad, ¿por qué se preocupa y por qué se moviliza y está en las calles? Por la vivienda. Y hay un gran movimiento por la vivienda pública, porque el acceso a la vivienda cada vez es más difícil y están expulsando a muchas gentes con la gentrificación, a mucha gente de su vivienda. Pero también hay un movimiento juvenil muy potente. ¿Y cuál es su preocupación? El medio ambiente. Están saliendo a las calles y ocupando las calles, ocupan las calles, así mismo se llaman en inglés, pero bueno, lo digo en español, y está la Greta Thunberg movilizando como gran líder, bueno, pero que hay muchas más. Los más jóvenes están por la lucha por el cambio climático. Eso también es trabajar por la paz y luchar por construir paz. Y
los hemos de impregnar con este pensamiento también, ¿eh? Simplemente decir esto. Y para acabar, porque aunque no lo he dicho y me habían instigado que lo dijera, te seguimos instigando. Tengo que decir también que la lucha contra todos estos elementos tienen que ver en el militarismo un eje central. Y por eso nos hemos de oponer al gasto militar, porque nos parece que es lo que alimenta el militarismo, el conflicto armado y las guerras. Y por eso me indigna que este año la propuesta del presupuesto de defensa se aumente un 26, ya lo he dicho antes, y alcance la cifra inverosímil de 27.600 millones, 640 millones. Cifra inverosímil, porque claro, si les dijera que fueron 20.000 o 15.000 o 30.000, igualmente a ustedes los asustaría. Pero bueno, es que es mucho, es que son 75 millones diarios por persona del Estado español, no por persona, diarios en gasto militar. Pues no es igual, pero por persona son unos 250 euros que de nuestro bolsillo cada año contribuimos al gasto militar. Ese sí que es de nuestro bolsillo, 250, y son muchos. Y que en el mundo eso hemos superado ya los 2 billones, son 2,1 billones de dólares anuales, que es tanto como el 2,2% del PIB mundial. ¿Y cuánto dedicamos a la construcción de la paz? Que diríamos es el presupuesto de Naciones Unidas. Pues el 0,1% del presupuesto del PIB mundial. Y en cambio le dedicamos 20 veces más al gasto militar, que representan más o menos 240 dólares por persona mundial, cuando hay muchos que ya sabéis que viven con menos de $1. Hay 830 millones aproximadamente de empobrecidos en el mundo. Por lo tanto, aquí tenemos mucho que desarrollar e impedir que eso vaya en aumento. Que en esta tesitura, por culpa de una guerra, por esa propuesta de enfrentamiento de nuevos bloques, originada precisamente por nuestro bloque, el occidental, dirigido por Estados Unidos y la OTAN, nos están llevando a una situación de nuevos... Bueno, que en el futuro seguro que comportará nuevos conflictos armados. Porque no se van a pelear directamente, no van a hacer una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos y China. Será una guerra por delegación en otros ámbitos, como ya pasó en la Guerra Fría, en las periferias. La guerra de Ucrania es una guerra entre las dos potencias que se lleva a cabo por delegación en Ucrania, por la hegemonía dentro de Europa en este caso, porque Rusia quiere preservar su espacio, digamos, prorruso, porque había una mayoría de población en esas regiones que ha ocupado, y porque no le querían dar el estatuto de autonomía a esas regiones que no pedían la independencia, pedían la autonomía simplemente, y no fue otorgada por el gobierno de Kiev. Bueno, quiero decir con esto que el gasto militar sigue siendo un obstáculo para el camino para la paz. ¿Y por qué es un obstáculo? ¿Y por qué ese énfasis? Porque hay una primera potencia mundial que ostenta el 37% del gasto militar mundial, porque tiene la primera potencia industrial militar del mundo y sabe que todos los países occidentales, que en buena manera dependen de él, han de comprarle las armas. Por eso nos pide que aumentemos el gasto militar, porque le vamos a comprar al primer proveedor de armas del mundo, que es Estados Unidos. Y eso está desmentido desde la economía crítica. Grandes economistas y ingenieros y gente que ha estudiado precisamente en Estados Unidos, porque Estados Unidos es esa primera potencia mundial, y ese gasto que se dedica que va en detrimento del gasto social y de la riqueza, pues han estudiado desde la economía cómo eso destruye riqueza. Y quiero hacer énfasis en este punto porque hay que recordar que las armas, y lo dicen ellos, y los dijo hasta el propio Karl Marx, las armas no son bienes productivos, porque no circulan en el mercado. Bueno, en Estados Unidos las armas ligeras sí.
Ya sabemos, 330 millones de habitantes, 350 millones de armas entre la población civil. Por eso, aparte de que participan en guerras, sin tener una guerra interna, cada año mueren entre 25 y 30.000 personas por culpa de las armas. Allí circulan, pero en Europa no, ni en España ni en la mayoría de países del mundo no circulan las armas y, por lo tanto, no son un valor social, porque no tienen valor de cambio y, por lo tanto, destruyen riqueza, contribuyen al déficit público, contribuyen al endeudamiento del Estado porque se dedican grandes recursos a adquirir armamentos. Ya antes dije que el 30% de todas las inversiones del Estado español el año que viene se dedicarán a inversiones en armamento. El 30%, lo dije en la primera intervención. Por lo tanto, destruyen economía, destruyen riqueza, producen endeudamiento, déficit fiscal y, por lo tanto, también inflación y contribuyen a la inflación de las economías. Y me gusta recordarlo porque es fundamental, porque todos los recursos que se podían dedicar a bienestar, tanto social como a economía productiva, aquí ya sé que la cuestión ecológica es muy importante, y por lo tanto no voy a avalar que todo crecimiento económico es necesario en este momento, cuando quizás es más necesario el decrecimiento, pero es igual lo que se entiende por economía productiva, que son bienes civiles de consumo, bienes de consumo. Las armas no son bienes de consumo. Nadie se puede comprar un portaaviones, ni un submarino, ni un tanque. Por lo tanto, por eso no tienen valor de intercambio y no son un valor social. Todo el resto de productos, sí. Y pongo énfasis en este punto porque no se explica. Y en vez de dar cifras, que al final las cifras nos lían en la cabeza porque ya no... bueno, pues quería explicar este punto y lo dejo aquí. Sí. Yo un poco terminando con eso que también estaba diciendo él, digo, por ejemplo, es que hay metáforas que se ven claro, ¿no? O sea, la compra de un helicóptero Tigre, ¿no? Que es equivalente al presupuesto, por ejemplo, del Hospital Clínic de Barcelona durante un año. Que dices, o sea, es extremadamente impresionante. O bien, por ejemplo, aquí que tengo las 7 empresas digamos, de Estados Unidos, grandes productoras de armamento, desde febrero de 2022, 35, 24, 14, una 106% más de beneficios desde entonces a ahora, ¿no? 29%, 15%, o sea, todas estas son las grandes ganadoras de la guerra, ¿no? Entonces, y no los países, la gente de base que va muriendo como carne, ¿no? O sea, entonces, yo pienso que esto es importante tenerlo claro. Respondiendo un poco a la pregunta, volviendo a la pregunta que hacías, ¿no? De la memoria. Lo has dicho muy bien, esto de que la memoria es revolucionaria. Pienso que los cristianos tenemos el memorial, la Eucaristía, que es profundamente revolucionario. Es partirnos en lugar de devolver violencia, de rebotar violencia, ¿no? Por tanto, que esta Eucaristía pueda ser auténticamente revolucionaria cuando salgamos de la misa. Es decir, que fuera nos comportemos así como tales, ¿no? En nuestro grupo de trabajo en no violencia cristiana tenemos a un doctor en historia y es muy interesante pues, escucharle y todo su bagaje y nos subraya siempre la importancia de la historia. Hacer memoria de la historia es no volver a caer en los mismos errores, es empoderar a las personas porque se han logrado unos hitos que no se pensaba, o sea, superan toda lógica y que se han podido hacer a través de la no violencia, es decir, visibilizar el poder de la no violencia, esta frase que se ha dicho al principio, ¿no? De Gandhi, de que es más fuerte que la mayor de las armas, ¿no? Esto se tiene que, o sea,
a medida que vamos escuchando a nuestro alrededor que, bueno, que el pacifismo, la no violencia, esto es muy, muy ingenuo, al final nos lo creemos si no estudiamos historia, si no recordamos la memoria de todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, aquí tenía algunos eventos, ¿no? Pero, o sea, yo no sé de los que estáis aquí si sabéis un poco toda la campaña de César Chávez y toda la defensa de derechos de los trabajadores que hizo en Estados Unidos, o la revolución bulldozer, por ejemplo, que hizo caer Milosevic con Otpor, ¿no? O sea, una campaña muy, muy interesante de seguir a nivel de cambios de estrategia, de adaptación a qué funciona y qué no funciona en cada momento, y irse adaptando, ir coordinando. O sea, o Lima Bowie, que ya lo hemos dicho, en Liberia, el Puig de Cap en Alemania, o sea, muchos que la Revolución Amarilla en Filipinas, ¿no? O sea, la caída del muro de Berlín, muchas que si no vamos recordando cómo todo esto ha ido funcionando, parece que solo está la historia de las guerras, ¿no? En este sentido, incluso podemos bajar un poco más a nivel de detalle. Yo no sé dónde vivís, pero os invito a pensar en vuestras calles que están alrededor, cuáles son los nombres y si tienen que ver con los militares a nivel no de personas, o sea, no de personas concretas, sino de celebrar o hacer memoria de la violencia que hicieron, de cómo ganaron, de cómo se impusieron, ¿no? Estatuas que tengáis alrededor de vuestra vivienda, ¿no? O sea, ¿están haciendo memoria de la paz o están haciendo memoria de la guerra y de la batalla, ¿no? Bueno, y esto sí que podemos cambiarlo, pues con presión, ¿no? O sea, pues en Cataluña tenemos bastantes ejemplos de que la movilización popular ha hecho cambiar nombres de calles, nombres de estatuas, etcétera, porque queremos recordar la paz y no la guerra, ¿no? Y por último, pienso que es muy importante recordar, o sea, en este ejercicio pues, de memoria, recordar todo lo que es digamos, la historia desde Jesús hasta que la Iglesia justifica la guerra justa, que es muy sorprendente, porque en el siglo I, pues Jesús vive de una determinada manera profundamente no violenta y, bueno, se malinterpreta, porque esto del látigo de Juan II se ha malinterpretado totalmente, nunca ha atacado Jesús a ninguna persona, o sea, esto del látigo era para espabilar los animales mayores, ¿no? Que si no, no los movía. Es un acto, el del templo es un acto de caos, y este acto de caos es un acto profundamente no violento, es un acto profético para sacudir las seguridades, hacer lo que decíamos, que el miedo impuesto no controle, ¿no? Por tanto, desde este momento del siglo I, en el siglo II, pues ya van aumentando las persecuciones, ¿no? por el Imperio Romano, y poco a poco pues hay muchos testimonios no violentos y de mártires, pero claro, el hecho de estar constantemente en persecución hace que poco a poco la Iglesia, los líderes de la Iglesia vayan acercándose al Imperio Romano para subsistir, y hace que finalmente con los edictos de Milán en el 313, pues el emperador Constantino haga que el cristianismo sea como religión oficial del Imperio Romano. Esto se va profundizando más, y en el siglo IV Agustín de Hipona pues desarrolla esta doctrina de la guerra justa para justificar algo que, claro, en el contexto se entiende, pero que no viene de Jesús, ¿no? Y esto tenemos que diferenciarlo mucho. Por eso es importante la historia y la memoria, para que podamos comprender cómo la propuesta de Dios para todos nosotros, todas nosotras, es esta propuesta de no violencia, y por tanto no es una ideología, es un modo de vivir, es un modo de acercarnos a Dios, ser de ese modo.
Bueno, lamentablemente hemos terminado con esta intervención el tiempo de la tertulia, no de la acción ni de la esperanza. De verdad, gracias a los tres ponentes por todo lo que nos habéis aportado, por todo lo que habéis propuesto, a las personas que habéis asistido, que habéis formulado preguntas, que habéis aportado vuestra experiencia en la lucha por la paz y la no violencia. Y ahora os recuerdo que habíamos planteado a las 2 un acto público en la Plaza del Pilar, a la que pedimos que vayamos allí, pero previamente a ello, que es como somos muy organizadicos, habíamos planteado hacernos una foto de todos los que quepamos en el escenario, y si no hay debajo, hacernos una foto colectiva como cierre de este evento, que como habéis visto se han quedado muchos temas tocados o sin tocar o de manera muy superficial, quedan de sí pues para otras conversaciones. De ello, bueno, pues ahora a la foto. Entonces subís aquí gente, apartamos las mesas y los micros, ¿vale? Gracias por la escucha. Gracias, sí.